¿Soy yo? Bueno, ¿mejor? Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a nombre de la doctora María Elena Castañeda, directora de la Facultad de Derecho, del licenciado Fausto Luis Manucho, jefe de la División de Universidad Abierta. Les damos la más cordial bienvenida. Y es muy grato y es un placer presentarles el día de hoy a la doctora Saloni, que nos hizo amablemente el favor de venir a presentarles esta conferencia. Y me voy a permitir un comentario. Escúchenme. ¿No se oye? La doctora Becky Saloni Favila es doctora, maestra y licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora licenciada en Derecho y especialista en Derecho de Propiedad Intelectual por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pianista y maestra especializada en educación musical escolar en el Conservatorio Nacional de Música, perito en música, profesora de carrera titular en las divisiones de estudios profesionales, posgrado y universidad abierta en el área de Derecho Civil, Comparado, Propiedad Intelectual e Historia del Derecho. Entre sus obras destacan Liberalismo y Monopolio, Orígenes en Federalismo en las Tierras del Mayab, La Alborada del Liberalismo yucateco, el Ayuntamiento Constitucional de Mérida de Yucatán, la profesionalización de la enseñanza musical, el Conservatorio Nacional de Música de México, Derecho de Autor en Materia Musical de México, Latín Jurídico, Manual, la Interpretación Artística, su naturaleza jurídica y etnohistoria jurídica, una propuesta transdisciplinaria. Pues es un gusto tener a la doctora aquí. Les pido por favor un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, muy buenos días. Para mí es de verdad un privilegio estar aquí, un honor en la Facultad de Derecho. Es la primera vez que tengo el honor de estar en una conferencia sobre materia jurídica y para mí de verdad por eso tiene una emoción muy especial. Agradezco mucho a nuestro alumno Luis Arbor su presencia, a mis queridos alumnos y a los presentes aquí. Muchas gracias. El tema que vamos a abordar hoy es un tema que en realidad es como la punta del iceberg de uno de los más grandes problemas que se enfrentan en el país. La minería a cielo abierto tiene, podríamos decir, hasta un nombre poético, a cielo abierto, pero justamente por ser a cielo abierto tiene allí el germen de su mayor lesividad. Como intitulo, esto es una devastación anunciada, porque todos los que están compenetrados con este tema saben perfectamente las consecuencias de todos los órdenes que implica el poder seguir impulsando este tipo de minería. Es decir, la idea no sería suspender el trabajo minero, pero sí hacerlo de forma que no vayamos a destruir no solamente el terreno, no solamente impactar en algún tipo de contaminación, sino en el hecho de que todo aquel espacio que en un momento dado sea trabajado, explotado para mina a cielo abierto, se va a convertir en un foco de contaminación que tendrá que pasar millones de años para que esto se pueda revertir. Pareciera ser algo dantesco, y lo es. Y no solamente es de México, es de toda Latinoamérica. Vamos a irlo desarrollando a través de esta brevísima plática, pero yo lo que sí quisiera es anunciarles o advertirles de este enorme foco rojo que existe en nuestro mundo contemporáneo y que debemos, como abogados justamente, de tener una conciencia sobre todo en lo que es el derecho ambiental, no tanto en cuestión legislativa, eso sí tiene una serie de aristas que ya veremos, principalmente desde un punto de vista ambiental, biológico, que trasciende al ser humano, que impacta fundamentalmente en todo lo que es el ecosistema.
por lo tanto en la vida misma en todas sus manifestaciones. Lo que vemos aquí, será con lo que cerremos, es justamente una de las minas a cielo abierto, como hay tantos boquetes, que pululan en nuestra República Mexicana. La minería es algo que desde la época prehispánica existió, obviamente esto lo podemos nosotros constatar en una serie de códices prehispánicos, en la propia matrícula de tributos. Sabemos que en las distintas culturas mesoamericanas uno de los principales aspectos económicos, que más que tener un sentido justamente de valor, era más bien una especie como de adorno y de tributo, el que la minería le podía dar a los prehispánicos. Pero si consideramos que el oro y la plata fueron trabajados por ellos, debemos también de pensar qué técnicas utilizaban, pues eran unas técnicas verdaderamente espontáneas, porque eso hasta los propios españoles cuando llegan se dan cuenta que estos dos metales preciosos afloraban dentro de lo que era la superficie. Aquí son algunas de las tantas representaciones que aparecen en los códices en donde constatamos que justamente los prehispánicos sabían desarrollar una serie de técnicas para su elaboración, algo que era también propio de Centroamérica, particularmente en el Perú y obviamente en la región de los Incas en Perú y Bolivia, que además como México pues son de las zonas privilegiadas en el mundo que llegaron a tener los mayores yacimientos de estos minerales preciosos. Cuando llegan los españoles, ellos van a darse cuenta de que aparte de que tienen un nuevo mundo, una gran cantidad de potencial mano de obra, algo que a ellos les cautiva es justamente el hecho de ver aflorar, en primer lugar, el oro, en segundo lugar, la plata. La plata irá teniendo su respectiva valoración a través de las centurias, pero el mineral fundamental para ellos es el oro. Tanto que ellos utilizan un concepto, el de rescate de oro. Este rescate del oro era rescatarlo de las manos de los indígenas, como bien sabemos, y hasta llegamos a parodiar el hecho de que por cuentitas, por vidritos, les cambiaban el oro que tenían. Pero ellos también se van a los ríos, y a través de los ríos, y el río a la hora que va avanzando, va deslavando también justamente la tierra, todos los sedimentos que existen en su cauce, y van aflorando todas las pepitas de oro que ahí van apareciendo. Es decir, fueron los ríos los primeros lugares donde los españoles empiezan a tomar el oro, después con los indígenas, y finalmente empiezan a buscar donde pudiera haber minas al respecto. Obviamente, en todo lo que es el Bajío y de allá hacia el norte, se van estableciendo una serie de caminos, como fue el Camino de la Plata, que desde la Ciudad de México pasaba por Querétaro y se iba rumbo a las provincias del norte de la provincia de la Nueva España, que se le llamó hasta el Camino Real de la Plata, que en el ámbito histórico-económico, por ejemplo, David Braden, que es uno de los principales historiadores al respecto, pues ha trabajado mucho la casta de los llamados mineros comerciantes, y que fue lo que justamente va a detonar en el ámbito del centro de nuestra república todo lo que es la acumulación de capital. Sin embargo, para la extracción de este mineral, que para ese entonces va a ser la plata fundamentalmente, se va a ir descubriendo, se van a ir abriendo y explotando una serie de minas que fundamentalmente en Guanajuato y en Querétaro tienen sus principales lugares, y en tercer lugar en Zacatecas. Pero estas minas, como las minas tradicionales, como las que en un momento dado el propio Solari Germinal presenta, pues son minas subterráneas, minas que son como pasadizos, ¿no?, profundos de distintos niveles. Y claro que los que allí trabajan, como lo vimos en Pasta de Conchos, pues están justamente al borde de la muerte, porque muchas veces a la hora de ir horadando la tierra se van emitiendo una serie de gases que son inodoros, y por lo tanto la persona no se da cuenta cuando de pronto se desmaya y al poco tiempo muere. Eso independientemente de los derrumbes y una serie de grandes peligros, que la historia de la minería pues realmente es también una historia muy trágica, porque todos los que allí entran se contaminan y desde chiquitos los ingresan, y si llegan a ser grandes, bueno, están verdaderamente, sobre todo, afectados de sus pulmones. Pero eso, pudiéramos decir, está acotado a quienes viven de la minería. El gran problema, lo vamos a ir mirando, es el otro tipo de técnica que es reciente. En ese entonces no se conocía. En la época colonial primero se utilizó el azogue, y después una técnica que México, la Nueva España, ofrece al mundo. Es algo que se llamó el beneficio de patio, que precisamente a partir de mulas
hacían molinos y empezaban con las mulas a darle de vueltas a este molino subterráneo, en donde ponían el mineral que estaba debido a la piedra, le ponían mercurio y entonces esto iba separando y sacando la plata. Esto catapulta justamente la producción de plata, pero ni así tenemos idea de lo que hoy en día, por ejemplo, significa respecto a la mina a cielo abierto. Esta imagen que vamos a ver, luego lo vamos a volver a ver hacia el final, porque como pueden observar es hasta el símbolo distintivo de uno de nuestros estados mineros, que es San Luis Potosí. Este es el cerro de San Pedro, que lo tenemos en su escudo, pero hoy ya no existe más, solo en su escudo, en los códices, en los distintos mapas de la época, en la cartografía de la colonia, pero no existe porque la minería a cielo abierto justamente lo devastó. Aquí un símbolo simplemente en el aspecto jurídico, porque cuando se descubre el gran potencial económico que tiene la Nueva España y se dan cuenta de que la minería precisamente es uno de los más grandes rubros económicos que hay que explotar, obviamente que la Nueva España, y sobre todo a partir de que los Borbones se dedican a impulsar todo lo que sería la producción económica de sus intendencias, introducen la llamada Real Ordenanza de Minas. Esta Real Ordenanza de Minas va a tener, en el que se funda con Carlos III, ese Colegio Real de Minas, pues uno de los lugares principales. Allí se forman mineros y esto le va a dar un auge mayor porque se fomenta, se impulsa desde la corona que los distintos mineros tengan apoyo de la corona y justamente le envíen también su respectiva parte, de la cual la corona jamás se privó. Para el siglo XIX tenemos nosotros una serie de cartografías que se hacen de nuevas leyes, sobre todo leyes locales. Cuando nos independizamos, obviamente la Real Ordenanza de Minas queda como un referente jurídico que nos inspirará para seguir haciendo legislación, pero en realidad esa Real Ordenanza quedará en la historia como simplemente un recuerdo correspondiente del pasado. Pero será a finales del siglo XIX cuando, en la época de Don Porfirio, él introduce la elaboración de un primer código minero. Código minero en el cual se establece que precisamente lo que se va a considerar es la potencialidad de estos recursos en el México independiente para esos momentos y que el Estado también tiene que tener participación. Entre las distintas legislaciones que después se van a ir incorporando a principios del siglo XIX, hay una que destaca en particular, y es la que se va a desprender de nuestra propia Constitución del 17. En la Constitución del 17 se señala que justamente nuestro subsuelo pues corresponde a la nación, es patrimonio de la nación, y desde entonces y hasta hace 30 años es así como se concibió la explotación del suelo, tanto que veremos cuando llegó López Mateos, él mismo hizo un acotamiento más. En su época hubo grandes avances respecto a un concepto de nacionalización. Ahí tenemos la de la industria eléctrica, pero en el ámbito minero él también acotó que todos los que debían de explotar la industria minera de entrada tendrían que ser mexicanos. De entonces a la fecha, el año que aquí nos va a importar, porque es el que va a posibilitar que hoy hablemos de la mina a cielo abierto, es el año de 1992. Un año que yo podría calificar de deleterio por las reformas jurídicas que se llevaron a cabo, impulsadas por Carlos Salinas de Gortari. La compuerta fue la reforma agraria, que yo le llamo la contrarreforma agraria, porque justamente lo que hizo fue desnaturalizar completamente el espíritu revolucionario agrarista, que desde el propio constituyente del 17 formó parte de la esencia del México que hoy ya no tenemos y que permitió, cuando menos, tener la esperanza de que la distribución de la riqueza fuera más justa, más equitativa. Cuando llega esta reforma, recordamos que desaparece el ejido. El ejido había sido un tipo de propiedad social que había impedido justamente que en esos espacios agrarios se hubiera potencializado este tipo de explotación. Podríamos decir que bien que ahora sí se podría potencializar el desarrollo económico de la nación, sí, si fuera realmente para la nación. El problema es que a lo largo de los siglos, puedo yo decir desde un punto de vista geográfico de los milenios, todo lo que fue nuestro subsuelo, nuestros recursos naturales, prácticamente se quedaron vírgenes. Y a partir del momento en que se abre esta compuerta,
Lo que se va a hacer es iniciar un proceso que también no es privativo de México, sino de todo el mundo, en particular de América Latina. Una enorme sobreexplotación de los recursos naturales que hoy muchos denominan como el neodespojo, que justamente se hace al respecto. Derivado de esto, las siguientes reformas que se hace en el año de 92 vienen siendo la de la ley minera y la de la ley de inversiones. Y esto es vital porque con la ley de inversiones se permite que también los extranjeros participen, y con la ley minera se va a fundamentar el concepto que ya desde el siglo pasado se había venido dando, de que al ser la nación la titular del subsuelo, justamente la manera en cómo se le podía dar a los particulares la explotación de la mina tendría que ser siempre a partir de la figura administrativa de la concesión. Es decir, teóricamente el Estado sigue siendo el propietario, la nación, pero permite su explotación temporalmente a los particulares. ¿Qué pasa ahora? Que las concesiones se siguen dando, se sigue cultivando este tipo de figura jurídica. El problema es que las concesiones ahora, lo vamos a ver en un cuadro, si antes eran de 20, de 30 años, ahora son de 50, renovables a 100 años, y con la posibilidad de que a su vez puedan nuevamente ser renovadas. Es decir, viene siendo una especie como de simulación el hablar ahora de la concesión. La concesión en realidad ya es un título de propiedad, porque si 100 años es lo que puede de entrada tener una concesión de vigencia, pues dudo que exista alguien que los pueda superar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos falta mucho. Este mapa que vemos, pues es una idea, es un esbozo. Si ustedes entran a las distintas instituciones competentes en el área, se van a dar cuenta de lo que sabemos, ¿no? Y más en este rubro. La información es poder, y por lo tanto, si uno pide información, no la va a tener. Si uno pide tan solo una carta geológica del Distrito Federal, nunca la van a obtener porque hay 1000 pretextos, pero ni siquiera uno puede acceder a ella. En este mapa simplemente, pues es una idea. Como pueden ver, hasta desde un punto de vista de la evolución geológica de nuestro continente, en el caso de la República Mexicana son franjas perfectamente establecidas que la geomorfología nos detecta en dónde se encuentran las zonas de explotación de ciertos minerales, de ciertos metales. Y esto es vital porque México, pudiéramos decir, es, si no el más pródigo, en este sentido uno de los más pródigos en cuanto a la explotación de ciertos minerales como es el oro, ni se diga la plata, lo sigue siendo a pesar de tantos siglos de explotación, y por supuesto el cobre, etc. Entonces, a la fecha ha habido 3 reformas en la ley minera. Existe todo un marco enorme al respecto de todas estas leyes, más sus respectivos reglamentos, más aparte normas que existen desde un punto de vista medioambiental, pero son en realidad tabla rasa porque no se aplican, la autoridad no las contempla, son letra que queda allí publicada pero que nunca se lleva a la práctica, y esto justamente contribuye a que la sobreexplotación de nuestra república, todavía ahorita no tenemos idea de lo que en potencia se puede gestar al respecto. Porque además lo más paradójico del caso es que todo lo que se sobreexplote de nuestros minerales ni siquiera se van a quedar en la nación. En un 95% son capital extranjero el que está explotando y que lo habrá de sacar de la República Mexicana. Entonces, en ese sentido, pues ya hablar de lo que dice el artículo 27 en sus párrafos 4, 5 y 6, pues termina siendo pues hasta utópico o tragicómico, porque en realidad nada de lo que ahí se señala realmente es. Pero ya desde el momento en que hubo estos cambios con la ley, con el artículo 27, con Salinas, y luego con las leyes que desde entonces a la fecha se han seguido reformando, pues está abierta justamente esta compuerta terrible. Perdón, porque aquí moví. Bueno, mientras esto me hace el favor, compañero, de ayudarme a que se reactive, pensar que justamente va a coincidir todos estos cambios jurídicos de Salinas con el hecho de que en un momento dado, a nivel internacional, los distintos grupos económicos al poder descubren una nueva técnica de explotación minera. Esta nueva técnica va a requerir de un elemento fundamental. Ese elemento tendría que ser simplemente identificado con un símbolo que usaban hasta los piratas en los siglos XVI, XVII y XVIII, que era la calaca.
a propósito ahora en estos días, ¿no? Es decir, la calaca es el ejemplo vivo de la muerte que conlleva el elemento fundamental que se debe de tener hoy en día para explotar. Porque si siguen haciendo minería subterránea, simplemente lo único que va a ocurrir pues es que la producción va a tener un determinado margen, pero una vez que esto se potencializa, según ellos, con el nuevo sistema, tiene la expectativa de que cuando menos puedan obtener oro, que ahora ya cada vez es más difícil. Sí, pero ese elemento que identifica la calaca lleva un nombre, y ese nombre se llama cianuro, y obviamente cuando se utiliza el cianuro, pues está utilizando un veneno. Y ese veneno que se utiliza no es simplemente un veneno que esté perfectamente acotado. En algunas imágenes que ustedes pueden encontrar en internet, gracias. Entonces, al ratito. Si ustedes entran y profundizan en las técnicas que ahora se llaman de lixiviación, en donde el cianuro es el elemento fundamental, se van a dar cuenta que lo que hace el cianuro es lo que antes hacía el mercurio, es decir, el cianuro va a ser utilizado para que tengan una idea, tienen que remover, que devastar la superficie del territorio a una proporción de 18 toneladas de tierra para que puedan obtener, ¿cuánto creen de oro? 30 gramos. O sea, ni un anillo. Entonces, en ese sentido, 18 toneladas es algo inconmensurable. Bueno, todas esas 18 toneladas pasan en todos sus molinos, las mezcla con el cianuro, se genera allí una especie como de reacción química que después es llevada al agua, le aplican carbón, le aplican zinc, y entonces esto a su vez hace que se desprenda, que se separe el famoso cianuro del mineral que hayan encontrado, ya sea plata u oro, porque funciona para los dos. Pero este proceso se lleva a cabo primero en una trituradora. Ahí el problema es que se emiten los gases al aire, entonces el aire se contamina, el aire obviamente baja y se deposita en la superficie. Cuando en un momento dado estos materiales, ya una vez triturados, pulverizados, son enviados al agua para que justamente ahí se separe la segunda parte del proceso, los depositan en lo que llaman los jales, que son albercas que no están hechas con cemento armado, sino simplemente hacen hoyos enormes en la tierra, y entonces les ponen una capa de plástico, depositan esta tierra triturada, le echan el agua y ahí solito se va decantando, se va separando. Pero generalmente en el momento en que ubican a estos materiales dentro de los famosos jales, el plástico del que está recubierto la alberca, obviamente es un plástico que se corrompe, tan solo lo sabemos, con el sol, con el agua, con los elementos, se erosiona y se empieza a resquebrajar. ¿Qué va a pasar con esa agua contaminada, con el cianuro, con los materiales, con las vetas, las pepitas? Pues obviamente se va a infiltrar. Entonces tenemos por un lado el aire que está impregnado de cianuro. Por otro lado, esta filtración que no pueden evitar, si es así como están utilizando sus jales, que se va a ir a los mantos freáticos. Y todo es un ciclo en la naturaleza, ¿no? Es decir, toda el agua que se va permeando, que se va impregnando hacia abajo, es absorbida por todos estos vasos capilares que existen en el seno mismo de nuestra madre tierra, que obviamente van permeándose, se van extendiendo y van contaminando los ríos subterráneos, que sobre todo en estas zonas son los que más abundan. Cuando estos ríos van jalando todos estos procesos, las plantas van absorbiendo con sus raíces esa agua. Entonces ellas mismas van siendo nutridas, valga la paradoja, del cianuro. Entonces cuando llegan los campesinos que generalmente habitan en estas zonas, van a comer de esas plantas, sus animales van a comer de esas plantas y ellos van a estar ingiriendo por la vía de la alimentación productos que están contaminados y van a estar inhalando justamente el aire contaminado. Ya llevamos dos. Pero nos falta también el hecho de que para devastar los cerros, pues generalmente
Los prehispánicos eran muy inteligentes y simbólicos, y muchos de sus grandes centros ceremoniales los desplantaron en zonas que estaban próximas a yacimientos minerales. Por lo tanto, si ustedes se van aquí muy cerca a Morelos, particularmente a Xochicalco, se van a dar cuenta que Xochicalco está en una zona verdaderamente rica en plata. Por eso los morelenses tienen desde hace 2 o 3 años grandes problemas, porque de permitirse la mina a cielo abierto, además el subsuelo donde está desplantado Xochicalco es cavernoso, tiene una enorme cantidad de calcárea, de suelo calizo, y cualquier detonación, porque para devastar esos cerros no solo van con la pala, los tractores, tienen que dinamitar con cargas masivas. Entonces vuela el monte, el cerro, y todo eso se resquebraja y no va a quedar acotado al cerro, también al subsuelo, y se va a transmitir. Entonces Xochicalco, entre otros tantos centros ceremoniales, pues podría justamente un día colapsarse por estas cuestiones. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la mina a cielo abierto tiene impactos medioambientales, impactos biológicos, impactos humanos, impactos sociales, culturales, tendríamos todavía que agregar un impacto mayor, el impacto de la economía, porque lo que se les paga a los indígenas o a los campesinos por sus tierras, que claro, dicen las autoridades, es que no se les están quitando sus tierras, al contrario, se les están rentando. Si se les rentan algo así como a 60 pesos por mes, 1 hectárea de terreno. Entonces, mientras tanto ellos se llevan, que en realidad no es algo que pudieran decir es un negocio redondo, no, la devastación es redonda a cambio de realmente recursos mínimos, que además solo hasta hace 2 años la Cámara de Diputados un poco elevó los impuestos que podría la minería dejar al país a 7%, antes ni siquiera eso, antes ni siquiera estaba grabada, porque desde el momento en que llega Salinas se establece que la mina, que la minería en general es de utilidad pública, y por lo tanto al ser de utilidad pública, obviamente como abogados sabemos, todo queda supeditado a la utilidad pública, que en realidad es la utilidad de los grandes capitalistas que sacan y siguen sacando esos minerales. Nuestro territorio tiene 1.964.375 kilómetros cuadrados, que a la fecha implican 31.000 concesiones. Después de que Salinas abre, él permite la inversión extranjera, empieza a otorgar concesiones. Sin embargo, a él no le podemos decir que es el que repartió al país en la contrarreforma agraria, sino que sobre todo esto corresponde a Vicente Fox y antes a Zedillo y obviamente Calderón, los que terminaron, y bueno, está haciendo sus méritos también el régimen actual, en seguir concesionando al territorio. Si hiciéramos, porque como les digo, tiene uno también que depender de información que el propio gobierno otorga. Hay un problema con el Servicio Geológico, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Energía, con Hacienda. No hay cuadratura en un momento dado respecto a las fuentes, pero no podemos hablar de que menos del 30% del total de la superficie de nuestro territorio ya está concesionada, es decir, está comprometida, y como es de utilidad pública la minería, solo puede esto ahí desarrollarse. Aquí un mapa, bueno, más bien una tabla, en donde nosotros podemos ver cómo se van incrementando las concesiones otorgadas en la época de Fox y luego de Calderón, generando que, por ejemplo, si nosotros analizamos qué porcentaje de los territorios de los estados se encuentran distribuidos, pues verdaderamente las concesiones nos dejan sin palabras. Sonora encabeza la lista. Sonora tiene casi un 60% de su territorio concesionado. Chihuahua, Sinaloa, las Baja Californias, Zacatecas, es decir, los que de tradición lo eran, pero el Distrito Federal prácticamente, y Yucatán muy poco, porque no tenemos en sí yacimientos al respecto, pero no porque sea la capital, solo por esa situación. Fuera de eso, todo el país es pródigo en este sentido, y ustedes pueden observar. Las distintas empresas, como podrán ver, en su mayoría son canadienses, son alemanas, son australianas, algunas italianas, obviamente estadounidenses, chinas, y un 5% de mexicanas. Pero si hablamos, decimos, bueno, solo un 5%, sí, pero el propio Carlos Slim, se encuentran allí el grupo de la REA, los del Grupo México, es decir, los grandes potentados de la República Mexicana tienen obviamente inversiones
en este sentido. La minería a cielo abierto hoy, mínimamente, pero se cree que esto sea mucho más, tiene oficialmente 900 proyectos reconocidos, que si ustedes ven en estas imágenes, ven allí las descargas, el gas, el polvo que surge, que vuela, los hoyos que son de medio kilómetro de profundidad y varios kilómetros de amplitud. Como nuestro territorio es tan grande y nosotros estamos aquí en la capital, no tenemos idea, pero si hiciéramos un sobrevuelo en helicóptero o bien con un dron, se darían cuenta que estamos ya con una república tipo Gruyère, porque sobre todo en el norte está totalmente horadada, lo cual es algo macabro, porque cada hoyo que ustedes vean en nuestra superficie es un hoyo de muerte. Déjense lo jurídico. Es todo el impacto medioambiental que ya se detonó y que es irreversible y que ni nuestras próximas generaciones verán que esto se resarce. Entonces, lamentablemente en el mundo no estamos solos en este sentido, como les decía al principio, Argentina, Sudamérica en general, Chile, Uruguay, obviamente África. Lo curioso es que Europa no, tampoco Australia, tampoco Canadá, porque claro, allí está prohibida la mina a cielo abierto. Y diríamos, bueno, ¿y por qué si allá la tiene prohibida vienen acá? Porque México lo permite, los mexicanos lo hemos permitido. Esto es simplemente algunas imágenes, estos son los pozos también, nuevamente, del demonio de la muerte, porque allí está el cianuro que se inhala, que se permea y que va justamente contaminando todo a los alrededores, plantas, animales, vida silvestre, todos los sistemas acuíferos, que son muertes lentas, claro, dependerá. En el caso de Sonora, la hecatombe que hubo tan solo hace un año, cuando el derrame en el río Sonora y Bacanuchi, ¿qué produjo esto? Pues una serie de problemas de salud que hasta la misma autoridad ha querido callar, pero la realidad dentro de unos 4 o 5 años empezará a demostrar que efectivamente todos los que allí ingerían el agua y demás, pues obviamente están ya contaminados y desarrollarán cánceres inconcebibles porque son cuestiones inéditas, de lo cual no hay referente tampoco en el ámbito médico. Pero los médicos sí han reportado que en todo el territorio, allí donde hay mina a cielo abierto, hay cánceres de distintos tipos en los niños, en los adultos. Desde un punto de vista social, pues obviamente hay despojo, hay conflictos, se lesiona el patrimonio arqueológico, histórico y demás. ¿Dónde tenemos los principales conflictos? Bueno, Baja California, todas las Baja Californias, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, en la República Mexicana. Hay un observatorio latinoamericano que monitorea los conflictos mineros y México encabeza, obviamente en toda Latinoamérica, los que denominamos conflictos mineros. De estos, uno de los más famosos fue el de Zacatecas hace 2 o 3 años con Wirikuta, porque era además un territorio sagrado y allí querían con el Cerro San Javier justamente impactar. El gran problema es que ya Zacatecas, ya San Luis están sentenciados por estas minas que se han allí explotado y se sigue explotando. Chihuahua también, mucha de su orografía ya cambió por una serie de cerros que se han devastado, Sonora igual. Pero hoy en día, por ejemplo, uno de los casos todavía potencialmente reversibles, ¿por qué? Porque todavía no están en operación, sería Baja California, porque en sus 2 Baja Californias, la norte y la sur, hay una serie de proyectos que están justamente impulsados por distintos grupos, uno de los más poderosos, el de TV Azteca, con Salinas Pliego, y en ese sentido, él y empresarios chinos lo que pretenden en ciertos puntos estratégicos de Baja California Sur, pues es explotar la minería. A eso también le han agregado algo que les permitiría obtener una serie de elementos que son necesarios para la extracción petrolífera. Esto en el Golfo de Ulloa. Pero en el caso de Baja California, ¿dónde están ubicados estos 2 lugares fundamentales, además de otros secundarios? Pues nada más en Los Cabos y nada más en lo que se denomina Cabo Pulmo. Que si nosotros analizamos qué es eso de, bueno, este es uno de los tantos ríos que tienen una dispersión de cianuro, porque generalmente el cianuro pues es como el arsénico, es rojizo, entonces pinta de rojo. Uno puede decir, ay, qué bonito, pero el arsénico también era el elemento demoníaco, ¿no? Por algo al diablo lo asocian a esto, es decir, es la muerte, es lo malo, es lo deleterio, es el veneno.
Aquí imágenes que las voy a estar alterando, o alternando, mejor dicho, con lo de que para explotar y obtener algunos kilos, en el mejor de los casos, después de devastar todo esto, estaremos comprometiendo justamente aquí en Baja California Sur, esto que ustedes pueden observar en el centro, lo único verde que tiene todo este estado de la República, que es un estado desértico, pero su vergel, su oasis de lo que depende la vida, tanto animal como humana, como vegetal, se llama la Sierra de la Laguna, es lo que ustedes observan de verde. Es un caso único en el mundo porque recuerden que apenas hace unas décadas dejó de ser territorio para ser entidad, es decir, era una zona inhóspita, despoblada. Pues esa Sierra de la Laguna es una zona virgen propiamente a la fecha, en donde existen especies en vías de extinción, pero que son los únicos lugares en donde todavía se desarrollan, como es el famoso berrendo. En sus alrededores hay obviamente yacimientos de oro y de plata. Pues aquí quieren hacer, en la Sierra de la Laguna, una de las tantas minas a cielo abierto. Esto que ustedes observan es Baja California. ¿Cómo viven los bajacalifornianos? Porque el agua de la laguna se permea, se va a los mantos subterráneos y de allí justamente los bajacalifornianos, subbajacalifornianos pueden sobrevivir. Bueno, con la mina a cielo abierto, esta agua de la laguna justamente se va a utilizar ¿para qué? Para la mina a cielo abierto. Y llego aquí al final casi de la conferencia para decirles, y ahorita hemos hablado de una serie de aspectos, pero el motor no es el cianuro, el motor no es el territorio, el motor se llama agua, porque para que pueda en un momento dado llevarse a cabo todo este proceso de lixiviación, lo que más se necesita es agua. Y si hablábamos de 18 toneladas por 30 gramos de oro, puedo decirles que se necesitan miles de cientos de millones de litros de agua para que en un momento dado se puedan estar trabajando todos estos tipos de pozos y de minas. Es decir, sin agua no hay mina a cielo abierto, pero esa agua que se utiliza justamente para lavar la tierra, para separarla, etcétera, pues es mina que ya va a salir contaminada con el cianuro. Ella arrastra, se impregna de este elemento químico. Esta Sierra de la Laguna son de las últimas fotos que estaremos mirando. Es un agua pura, un agua no contaminada, que de ser autorizado por el gobierno y por el municipio correspondiente, se convertirá en esto. Un páramo que ya ni para cárcel va a servir. Porque, bueno, los heladores o los mismos internos, pues obviamente no tardarían en morir. Porque esto que ustedes pueden observar aquí es justamente un aspecto de muerte. Allí no pueden ni crecer las plantas. Porque todo, además, no solamente es el cianuro, como se orada la tierra, se afloran todos los metales pesados que existen, cadmio, manganeso, etcétera, que las personas al contacto de estos, pues obviamente desarrollan una serie de patologías hasta la muerte, en poco o largo plazo. Entonces, es como aflorar la riqueza que tiene la tierra, pero que es como el hecho de que si el hombre penetra dentro de la tierra, pues obviamente corre en riesgo su vida. Es lo mismo, se le afloran las entrañas y obviamente nos va a hacer daño. Este es Cabo Pulmo, dicho por Cousteau, el acuario del mundo. Es el lugar más lleno de biodiversidad submarina que exista en el mundo. Allí haría justamente una mina a cielo abierto. Y estas son las dos principales especies que en el Golfo de Ulloa habrán de ser ya un registro del pasado con sus respectivos impactos en las cadenas ecosistémicas. Por un lado tenemos a esta tortuga, que es el único lugar en donde realmente ella desova y se sigue desarrollando, y la ballena gris. Ambas, desde el momento en que piensan dragar el Golfo de Ulloa, sacar toda la arena, para en un momento dado obtener ciertos despatos que puedan ayudarles al desarrollo de la industria petrolera, no es minería, pero sí es otro tipo de proyecto, megaproyecto, que va a devastar la ecología de la zona. Aquí la comparación que les decía entre el cerro de San Pedro con la minera San Javier que actuó, y pueden observar que ya de ese cerro solo nos queda el dibujo colonial. Abajo está la población, obviamente contaminada, todos los que están allí ya están contaminados, lo queramos o no,
todos estos aires, todos estos gases ya están en sus pulmones y el agua contaminada. Esta es la iglesia del pueblo de San Pedro. Y esto es justamente como que la última de las imágenes que nos habla de los gases, de la contaminación y de cómo un pueblo va siendo engullido por esta devastación que, aunque a lo mejor fuera la mejor técnica, tiene uno que ponderar, ahora sí que respecto a los valores supremos, ¿qué es mejor? Si obtener 30 gramos de oro o en un momento dado preservar la vida, no solo del hombre, sino de todo lo que implica el concepto de vida, más aparte el aspecto de la propia superficie terrestre. Víctor Hugo no supo de las minas a cielo abierto. Como les digo, esto empieza en los años 90 a nivel internacional, nosotros hoy estamos en la punta de la minería a cielo abierto, pero él anticipaba, como siempre en los artistas ocurre, anticiparse a su tiempo, y decía: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no escucha. Y yo creo que no hemos escuchado, ojalá escuchemos, y que cuando lo hagamos no sea demasiado tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta conferencia. La verdad es que interesante, es una tristeza, pero pues son realidades que tenemos y sería muy importante que se difundiera más para poder tomar conciencia de esto, ¿verdad? Pues agradecemos infinitamente, de verdad, doctora, su participación en esta conferencia, y me voy a permitir darle un reconocimiento. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Betty Zanoli Favila por su destacada participación como ponente en la conferencia de la devastación anunciada minería a cielo abierto. Por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias. Muy buenos días.